No hables. Don't try to fix the problem. No intentes arreglar los problemas. And sometimes that will be enough. Y algunas veces eso va a ser suficiente. She will feel better just knowing you understand her. Ellas se van a sentir mejor con el hecho de saber que tú las has entendido. And she was right. Y ella tenía razón. And I think that's the same. I think men are the same way too. We want to be understood. Y también eso aplica a nosotros. Nosotros queremos ser entendidos. But I think Peter picks up something on this dynamic. Y parece que Pedro está hablando de algo que tiene que ser dinámico. So live with your wife. Vive con tu esposa. Be in close proximity to her. Se trata de tener proximidad, de estar cercano a ella. Engage your mind and strength to understand her. Compromete tu mente a entenderla. That's going to be fundamental Eso va a ser básico, va a ser fundamental to loving her, para amarla, or to express your love to her. para expresar tu amor hacia ella. If you don't understand her, Si no la entiendes, you're really not going to really know how to no love vas a her. saber cómo amarla. Now, ¿Ok? Ephesians 5:25. Efesios 5:25. Paul's command to husbands. Yes, right here. Todos esos son mandatos a los esposos. Husbands, love your wives, Maridos, amad a vuestras mujeres, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. asimismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. That's the husband's responsibility. Esa es la responsabilidad del esposo. Do you love your wife like Christ loved the church? ¿Ama usted a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Stop and start thinking about that for a moment. Detengámonos ahí un ratito y piensen en eso. ¿Realmente están amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Christ loved his church sacrificially. Cristo ama a su esposa, a su iglesia de manera sacrificial And not because she deserved it, y no porque ella lo merezca, but simply out of the goodness of his heart towards his bride, he loved her. sino por la bondad que Cristo tiene por su novia. He engaged his mind Él ha comprometido o ha fijado su mente and his heart in y su understanding her, corazón para entenderla and he sacrificially used his strength y sacrificialmente usa su fuerza, su fortaleza to make her holy. para hacerla santa. He gave himself for her. Él He gave himself for her. se entregó a sí mismo por ella. That's very elementary, Eso es muy básico, es muy elemental. yet that's the standard to which you are Y called. ese es el estándar al que hemos sido llamados. Eso es la meta que tenemos que alcanzar. This is what it means to be the head of your home. Y eso significa ser la cabeza del hogar. To be the first to love, Ser el primero en amar. the first to forgive, El primero en perdonar. the first to hold your tongue, to not speak. La lengua, retener la lengua. Ser el primero en no hablar. En callarnos cuando sea necesario. The first to forgive, El primero en perdonar. the first to sacrifice. El primero en sacrificarse. That's what it means to be the head. Eso significa ser la cabeza del hogar. And the trueness of your Christianity Y la Trinidad cristiana is measured right here. está implícita en ese versículo. In other words, Judgment Day comes, Cuando el día del juicio venga, God needs to look no further than the way you loved your wife. el Señor He does not need to look any further than the way you've loved your wife. el Señor no va a juzgar más allá de no amar a la esposa To determine the trueness of your love for Him. para determinar el amor hacia Él. In other words, the way you love your wife says everything about you. Entonces, la manera en la que usted ama a su esposa habla mucho de usted, de cómo usted ama al Señor. If you will not treasure this relationship, Si no aprecia, si no valora esta relación con la esposa,
you won't treasure others more. No va a valorar a los demás más. The trueness of your Christianity can be seen in the way you respond to your wife. La esencia del cristianismo es la manera en cómo respondemos a nuestras esposas. She has invested herself in you. Ella invierte para usted, invierte en ella misma para usted. And so let me go on. So husbands, love your wives as Christ loved the church. Así que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. And let me say something else about this. Déjeme decir algo más acerca de este versículo. Your view of God's salvation is important here. Y aquí es muy importante la perspectiva que tengamos de la salvación de Dios. You've probably heard these terms, maybe like a Catholic view of salvation, Probablemente ustedes conocen esos términos an Arminian view of salvation, como una salvación arminiana a Calvinist view of o salvation, de una perspectiva calvinista, if you use those terms. si usan esos términos. But I want to explain to you Pero quiero explicarles why that matters in this command. por qué eso importa en este mandamiento. So let's suppose I am performing a wedding ceremony. Vamos a suponer que yo estoy llevando a cabo una ceremonia de boda. Jorge, what's your wife's name? My wife, Ajá. Omar, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Rachel. Rachel. Okay. Let's suppose, Vamos a suponer. I won't embarrass him. No quiero avergonzarlo a él, solo un But ejemplo. let's suppose I have, said Rachel? Rachel is her name? Yeah, Yeah. So Rachel. So let's suppose I've got Jorge and Rachel standing before you, and I am going to represent kind of a works-based gospel. Vamos a suponer que tengo enfrente a Omar y a Raquel aquí enfrente Yeah, something you would hear customary in a Catholic setting. y va a ser una ceremonia así como la que está acostumbrada, por ejemplo, en una iglesia católica que se dice, Or an Orthodox o setting. en una iglesia ortodoxa, Or many other o cualquier otro works-based tipo. gospel. O aquello que se Mormonism. dice normalmente en una ceremonia de boda. Now, Jorge, will you love Rachel? Will you give yourself to Rachel as long as she earns your love? As long as she does the things that please you. One second. Jorge, ¿te comprometes a amar a Raquel mientras ella también te esté amando, mientras ella también te complazca? As long as she deserves your love, Mientras ella merezca tu amor, as long as she does things that are pleasing in your sight, mientras ella siga complaciendo tus deseos, will you love her till death do you part? sí, Will you love her la amarías and marry her? y la honrarías. Now, suppose I turn to Raquel. Raquel, do you want to marry this man? Y le pregunta a Raquel, ¿te casarías con este hombre? What do you think she's going to say? ¿Qué creen que ella va a decir? No. No, Que no. no way. De ninguna Absolutely manera. not. No, absolutamente no me caso con él. Yet that's one view of salvation. Ese es un punto de la salvación. But that's not the way Christ loved his church, Pero is esa it? no es la forma en que Cristo ama a su iglesia. Now let's look at maybe I'm going to be a hyper free will. Vamos a utilizar ahora un concepto de super albedrío. A free will minister. Si yo fuera un ministro del libre albedrío, pero así exageradamente ortodoxo en ese aspecto. Jorge, Jorge, will you take Rachel to be your wife? ¿tomarías a Raquel para que sea tu esposa? As long as she wants you to love her, Porque ella, aun si ella quiere que la ames, as long as she is willing to be loved by you, aun si ella quiere ser amada por ti, and as long as she has the mental capacity to want you to love her, aun si ella tiene la capacidad mental para querer que la ames, will you marry her? ¿te casarías con ella?
Raquel, Raquel, do you want to marry this guy? ¿se quiere casar con este muchacho? What do you think she's going to say? ¿Qué creen que ella va a decir? It's a little better than the last guy. Es mejor que el último muchacho, el But, último hombre. but still, I don't think that's a good deal. Pero no creo que se trate de algo bueno. Now, because it was even when we were unwilling that Christ set his love upon us. Porque aún cuando no dependa de nuestra voluntad, Cristo siempre se entregó. Now suppose I want to take you into that view of salvation that is based on the sovereignty of God. Ahora vamos a ver un punto en el que de la salvación en el que está basado en la voluntad de Dios. Jorge, Jorge, will you love your wife? ¿amarías a tu esposa? Will you set your affections upon her, ¿Pondrías todo tu afecto sobre ella, regardless of her deserving it, a pesar de que ella no lo merezca? regardless of whether she wants to be loved like that, Aún si ella quisiera, she wants to be loved. whether or not she wants Aún si ella quiere o no quiere ser amada por ti. And do you see whether or not Jorge, I want you to make her beautiful by the way you love her. Aún si ella o la quiero hacer hermosa en la forma en que la amas. In other words, Jorge, will you love her to the point En otras palabras, Jorge, la amarías al punto that nothing but a crime que nada más que un crimen would cause her to refuse your love? la haga que rechace tu amor. Will you study her? La estudiarías, Will you love her? la amarías, Will you make her beautiful by the way you sacrificially give yourself to her? la mirarías siempre bella al punto de sacrificarte por ella. What do you think Raquel's going to say to that? ¿Qué crees que Raquel diría al respecto? Yeah, Sí, ella diría que sí. I think we understand what God's love for us really looks like. Y así de esta manera podemos entender lo que significa el amor de Dios para nosotros. God loved us when we weren't deserving. Dios nos ama cuando no lo merecemos. God loved us when we were not willing. Dios nos ama aún cuando nosotros no tenemos voluntad para con Él. God sacrificially drew near to us. Dios sacrificalmente se entrega por nosotros. And by his love, he has transformed us. Y por su amor Él nos ha transformado. He makes us beautiful by the way he loves us. Él nos ha hecho hermosos por la forma en que Él nos ama. Now, husbands, Ahora, esposos, love your wives like Christ loved the church. amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. That's the way he loved. Esa es la forma en que Él nos ama. And that is going to be the fountainhead of the gospel in your home. Y esa es la fuente del evangelio en el hogar. The husband's fixed and determined sacrificial love upon his wife. El esposo debe fijar la mirada en la esposa y sacrificialmente amarla. Now Timothy goes on to say, Paul says this in 1 Timothy 5:8. Ahora busquemos 1 Timoteo 5:8, porque Pablo está diciendo prácticamente lo mismo en esta carta. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his own household, Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. ha negado la fe y es peor que un incrédulo. What is the primary need in your home? ¿Cuál es la necesidad primera o la mayor necesidad What de is su the hogar? primary need of your wife? ¿Cuál es la mayor necesidad de su esposa? To be loved like Christ loved his church. Ser amada como Cristo amó a la iglesia. And so it is by the beautiful work of Christ Es por la preciosa obra de Cristo that we became willing
que venimos a hacer o a tener la voluntad to come to Him. de venir a Él. I've performed a lot of weddings. He llevado a cabo un montón de bodas. I have never seen a bride come down the aisle Y nunca he visto una novia que camine por el pasillo with the father with a gun. con un padre que le va apuntando así por atrás con un arma. You're going to marry this man. Te vas a casar con este hombre. I've never seen that. Nunca lo he visto. It is because the bride was drawn to the husband. Es porque la novia es llevada al esposo There was something in the husband that attracted the bride to the por husband. algo que ve en el esposo y que la atrae. And it is Christ's love for us El amor de Cristo por nosotros that attracted us to Him nos atrae hacia Él and changed our wills y cambia nuestra voluntad. so that we would come to Him willingly. Y así voluntariamente vamos hacia Él. And He does that by showing us the beauty of Christ. Y eso pues nos muestra la belleza, la hermosura de Cristo. And that is what is needed in your home. Y eso es lo que se necesita en tu hogar. Your wife will respond to that kind of love. Tu esposa va a responder a ese tipo de amor. Problem is, many of us have a more of a pagan mindset. We have a more view of pagan manhood than biblical manhood. Y es probablemente porque en nuestra mente tenemos el concepto pagano, el concepto mundano de lo que es el amor. But Timothy makes it very clear, the one who does not provide for his own is worse than an unbeliever. Pero Timoteo claramente nos dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. And the first duty to your wife is sacrificial love. Y el primer deber, la primera tarea que tenemos para con nuestra esposa es amor sacrificial. And I'm not talking about in some big theological sense. Y no estoy hablando así de una cosa muy teológica, That you can say, yeah, I agree with that que biblically. digamos, ah, sí, yo estoy de acuerdo, bíblicamente estoy de acuerdo con eso. He's talking about that showing up every day in the little things that are said and done. Y eso se va a mostrar en pequeñas cosas que hagamos a diario, que digamos y que hagamos a diario. So what I want to take a few moments Quiero tomar un momento, de minutos, and talk about some pitfalls that husbands fall into. de algunas trampas peligrosas en las que suelen caer los esposos. And men, I hope you really will take the lead in your home. Y realmente a mí me gustaría o quisiera animarles a que ustedes tomen realmente liderazgo dentro de sus hogares, About preparing these 2 assignments, those 10 lists, que hagan las asignaciones, las tareas que él dio en las sesiones anteriores acerca de unas listas. don't let your wife be the one to take the lead on that. No dejen que sus esposas tomen la iniciativa en eso, háganlo ustedes. You go home and you come up with 10 practical ways to express faithfulness and lovableness. Vayan a sus casas, hagan las listas en las que expresen fidelidad y cómo ser alguien que se deja amar. You be the first to lead in godliness. Sean los primeros en liderar de una manera, de una vida piadosa. Okay, I want to talk to you about several kinds of husbands that this is more anecdotal stuff we've seen and witnessed. Vamos a hablar acerca de algo que generalmente se ve. Yeah, so I got some, and because we have different kind of personalities. Tenemos diferentes personalidades. But Sí, entre los hombres tenemos diferentes personalidades. the head of the home is concerned about the godliness in the home. Y el ser cabeza de hogar tiene que ver con la piedad dentro del hogar. And leading your wife in a godly way. Y liderar a la esposa en una manera piadosa. But I want to talk to you about 3 kinds of husbands, Voy a hablar acerca de 3 tipos de esposos, and there's probably many more, y a lo mejor hay muchos más, but 3 will kind of outline some of the major pitfalls. pero los 3 nos van a dar como el bosquejo o la idea de las trampas peligrosas a las que los maridos pueden caer, en las que los maridos pueden caer. Yeah, pitfalls that husbands fall into
and fail to bring about godliness in their home. Y como caen en esas trampas, fallan al momento de mostrar vidas piadosas en el hogar. First of all, the passive husband. Primero, el marido o el esposo pasivo. Let me tell you about the passive husband. Déjenme decirles acerca del esposo pasivo. This man avoids conflict with his wife at any cost. Este hombre evita el conflicto con su esposa a cualquier costo. His goal is peace in the home at the expense of biblical order and his wife's godliness. Su objetivo es la paz en el hogar a expensas del orden bíblico. It's like, okay, yes, ma'am. Ok, está bien, señora, no hay problema. You see how a mind will disengage? Logran ver cómo el compromiso mental que él tiene. Yeah, whatever. Lo que sea. That's the passive husband. Ese es el esposo pasivo. He avoids conflict. Evita el conflicto. And his household is ungodly because of it. Y su casa, su hogar, no es piadoso His wife, debido a eso. his wife is ungodly. because of Porque it. su esposa tampoco es piadosa. Look, if you don't take care of these issues, Si no nos ocupamos de los problemas internos del hogar, if you're not the first to lovingly confront ungodliness, si no confrontamos de forma amorosa la vida impía o la vida no piadosa, your whole household will be ungodly. toda la casa se va a volver piadosa, todo el hogar. Let me tell you about another husband. Vamos a hablar de otro esposo. We have 4 minutes. Hasta las 3, ¿verdad? Vamos. We'll have some time, hopefully, for some questions and answers. We have 50 minutes. 10 more. Oh, 50. 50. I'll talk to you about the spellbound husband for a moment. Déjenme hablarles acerca del marido hechizado o hipnotizado. This man is so blinded to his wife's faults Él está tan ciego por las faltas de su esposa that he unwittingly becomes an accomplice in her vices and sins. que no se da cuenta que se convierte en un cómplice de los pecados de la esposa y de sus vicios. He takes her side when she is wronging someone else. Él se pone o le hace lado cuando ella está actuando mal, cuando ella está perjudicando a otra persona. He is a lot like the passive husband, Él se parece mucho al esposo pasivo, but it's not because he simply wants peace, pero no es solo porque él quiere paz, because he's so spellbound with his wife sino porque está cegado por su esposa that he's blinded to her sins. y no ve los pecados de ella. And he strengthens her sinful campaigns. Y él, cuando apoya a la esposa es fortalecida por eso, o también fortalece sus campañas pecaminosas. And so, let me tell you about another kind of husband. Veamos otro ejemplo, o otro tipo de marido, de esposo. We call this the tyrannical husband. Le llamamos el esposo tiránico. This man micromanages the life of his wife. Este hombre microadministra la vida de su esposa. His leadership is characterized by domination and lack of consideration towards his wife's schedule, health, views, needs, talents, or interests. Y el liderazgo de este esposo es caracterizado por la dominación, la falta de consideración hacia el horario, la salud, las opiniones, las necesidades, los talentos o los intereses de su esposa. So the tyrannical husband lords his headship over his wife. El esposo, el marido tirano, ejerce su autoridad sobre su esposa. I'm the papa. Yo soy el papa. And he often pulls rank. Soy el que manda. You do what I say. The Bible says you must obey your husband. La Biblia dice que tienes que obedecer a tu marido. Let me tell you something. If you have to pull rank like that, Si actúas de esta manera, si abusas de tu cargo, there's something really wrong with your leadership. hay algo malo con tu liderazgo. I mean, if you have to routinely pull rank. Si generalmente, si rutinariamente haces eso, Any woman
with any kind of godly fiber in her Cualquier mujer que tenga una vida piadosa, una forma de piedad en ella, knows what the Bible says about her role. sabe lo que la Biblia dice acerca de su rol. You make it easy for her to submit to you. Y si nos comportamos así, le hacemos más fácil, más difícil más bien el hecho de que se someta a nosotros. Christ is easy to submit to. Cristo es fácil de que, o más bien nosotros, es fácil que nos sometamos a Cristo, Because he is not a tyrant. porque Él no es un tirano. And questions on any of those, or comments, what we've been so far? We'll keep going in a moment. Lo que hemos visto hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? ¿Alguna múrmura? No, mentira, hermano, múrmura no. Hermano. No, cuando él habló del esposo pasivo, que no se quiere meter en problemas, ¿cómo se abordaría? How is the way to solve this, or how to avoid Well, you have to, first of all, understand truth. Primero tienes que entender la verdad bíblica, Get yourself out of the picture. salirte de la foto, salirte de la... This is about godliness in your home, Eso se trata acerca de piedad en tu hogar, and he must fear God y eso te debe llevar a temer a Dios more than he fears his wife. más más que temerle a la esposa. So it has to come out of an honest love of God Tiene que ver con un amor honesto hacia Dios and a fear of not taking care of what he has placed under your care. y el miedo de no querer entrar en conflicto con ella, como de evitar eso. So I would say the man needs to fear God, El hombre necesita temer a Dios, no a la And- esposa. take care of his home, Pero también eso incluye cuidar el hogar. even if that means collision with his wife. Y eso muchas veces va a llevar a que haya un enfrentamiento con la esposa. But that collision should be a gracious, loving engagement. Y ese enfrentamiento tiene que abordarse de una forma de gracia, o sea, con la gracia de Dios, con amor y con compromiso. And if a passive husband will demonstrate godliness Si un hombre, un esposo pasivo muestra cierta piedad, over the long period, godliness, you said, yeah, o no muestra, no piedad, no muestra piedad, ¿no? over the long period of time, En un momento dado, it will make it easy for her to relate. sería más fácil para ella como relacionarse con él. Does that help? ¿Alguien más, hermanos? Questions? ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? Si en un caso, quizá un poco abonando la pregunta del hermano, digamos en un caso, el esposo es pasivo, es piadoso, busca que su esposa, ¿verdad?, vea la imagen de Cristo en él, pero si la esposa, digamos un ejemplo, ella como que no, ¿verdad?, con eso, entonces no había, digamos, de qué forma se podría, digamos, llegar a un bien común. Según entiendo, él ha sido pasivo, pero de un momento a otro él quiere confrontar No, es no, decir, digamos, dejar de ser pasivo. no, él desea siempre ser pasivo y ser un ejemplo en su hogar. Pero si Pero eso, es que, no lo entiendo porque el pasivo lo que hace es que evita el conflicto. Entonces no se mete en rollos con la esposa. Es indiferente el pasivo. ¿Perdón? ajá, O sea, un esposo pasivo tiene una connotación negativa realmente. Exacto. El esposo pasivo no es que sea bueno, o sea, que sea un buen esposo, sino que está siendo antibíblico porque no lidera el conflicto. correcto, y digamos allá en la confrontación, Ajá.
no se le volviera, digamos, tan fácil al esposo, ¿verdad? Llevar a cabo esa tarea porque la esposa tal vez se estaría negando, ¿verdad? Yeah, he's talking about what about if a husband wants to confront his wife for any sin, but the wife still remains to be a rebel or to keep the sin. How is it this way to? Well, you keep loving her like Christ loved the church. Se mantiene amando a la esposa como Dios ama a la iglesia. You never back down on truth, Nunca retroceda a la verdad and you keep bringing the truth before her. y manténgase trayéndole siempre la verdad a ella. And Enseñándole la verdad. you may need to be patient over a long time, Y tiene que ser paciente aún cuando eso se prolongue, cuando sea un tiempo largo. but that's going to be an expression of your love toward her, Y eso sería una expresión de que usted la está amando, confronting ungodliness. confrontando la impiedad. Even if your wife never comes around, Aún si la esposa no está dispuesta, you will have demonstrated the gospel in your home. estás demostrando que el evangelio está en tu hogar. Loving your wife like Christ loved the church Amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia isn't a formula no es una fórmula to get your wife into compliance. que lleva a la esposa a cumplir. She may be a long time getting there, Probablemente le tome tiempo para que ella entienda a que se tiene que someter. but as you stand before God Pero si estás delante de Dios and you can say, I have loved the wife, I have, in the best of my ability, I have sought to love my wife, y en el mejor de los casos, yo he mostrado que he amado a mi esposa and put your love on display in my home, y he mostrado el amor en mi hogar, even in the way I confronted sin, aún si he tenido que confrontar pecado. and maybe especially in the way I confronted the sin. Eso. Y especialmente cuando tenga que confrontar pecados. And you pray for her. Y ora por ella. But if you really love her, Si realmente la amas, she will start getting the message. ella va a estar percibiendo, recibiendo el mensaje. You know, Jeremiah was told, they're not going to listen to you, Jeremiah, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no te van a escuchar. But they're Porque gonna- mandó al pueblo. but they're going to know a prophet was among them. Pero ellos van a saber que hay un profeta en medio del pueblo. And I would say, men, you love your wives like Christ loved the church. Entonces, si el hombre está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, And even if they don't respond very well, y si aún ellas no responden como nosotros esperamos, they will know that a prophet of the Lord has been among them. pero van a estar ellas sabedoras de que un profeta del Señor estaba ahí en el lugar. With a little p, of course. Profeta con minúscula, por supuesto. In other words, they will know that a true minister of the Lord was among them. Y entonces ellas van a entender que un verdadero ministro de la verdad está en el lugar. And that's, men, what it means to be the head of your home. Y eso significa ser la cabeza de hogar. Put Christ on display in every aspect of your home, Muestre a Cristo en cada aspecto de su vida, de su hogar. and especially the way you relate to your wife. Y especialmente cuando se trate de relacionarse con su esposa. And wives are very different, Y las esposas son diferentes. and husbands are very different. Y lo mismo los esposos, somos diferentes. But confronting a wife, if you're a passive husband, Pero si sos un marido pasivo, un esposo pasivo, you may find it challenging to confront your wife. vas a encontrarte en el desafío de confrontar a tu esposa. And I would say just pick your battles Así que yo diría, pues enfrenta tus batallas, and fear God more than you fear your wife. teme al Señor más de lo que le temes a tu esposa. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Que es confrontar de manera piadosa. ¿Qué es confrontar? What do you mean when you say confront the sin in a godly way? Well, very much like Christ confronts, like God confronts in a godly way. La misma manera en que Cristo confronta de una manera amorosa. He never redefines sin.
Por ejemplo, él nunca redefine lo que es el pecado. He never overlooks it. Nunca lo ve de menos. He always calls sin sin. Siempre llama al pecado pecado. But he does so in a way to bring about reconciliation of relationship. Pero no por eso no hay una especie o no busca una reconciliación. And so, truth and love La verdad y el amor, over the long period of time, aun cuando eso se prolongue, that's what you didn't, that's a minimum. I don't know, somebody have a thought on that? eso es lo mínimo que podemos hacer. No sé si alguien quiere aportar al respecto, si alguien quiere decir que entiende por confrontar de forma piadosa. Quizás al respecto, hermano, Para mí quizás al mejor. respecto he conocido de casos en los que el marido ha querido ser activo en el liderazgo, pero no ha sabido equilibrarse y queriendo liderar ha terminado quizás desesperando. Desesperarse. Ha terminado desesperando a la esposa al ser un extremista. He's separated. Desperate, like, no, like he's trying to leader the wife, but at the end, she, instead of leaving her side, she was desperate, and she would say, oh, nah, I so. O sea, quizá la pregunta sería más fácil: ¿cómo cuidarme como marido de no cruzar el límite de querer ser activo en el liderazgo con mi esposa al punto de terminar desesperándola y rompiendo el propósito amoroso de instruirla? So the question is, I want to be active and be a teacher for my wife, but I don't want to go to the extreme. Instead of doing something good, I provoke something bad. Yeah, that's what we would call the tyrannical husband. Y por eso llamamos el esposo tirano, Who wants to control his wife. que quiere controlar. What I'm hearing you say is you don't want to be that tyrannical husband Y lo que yo entiendo es que no quieres convertirte en ese esposo tirano, that seeks to control his wife or manipulate his wife, de llegar al punto de controlar o manipular a la esposa, but love her. sino amarla. And I don't know how your wife is going to respond to being loved like Christ loved the church. No sé cómo las esposas puedan llegar a responder cuando ellas ven el mandamiento de que tenemos que amarlas como Cristo amó a la iglesia. Sometimes we don't always respond well to being loved by Christ with this kind of love. Y no siempre respondemos de la manera que deberíamos de responder a este tipo de amor. Because he's interested in our holiness and reconciliation to God. Porque está basada en nuestra santidad y en la reconciliación. And sometimes we're more content in our unholiness and disconnection from God. Y a veces nos sentimos más cómodos, más agradados, estando desconectados de Dios y estando o viviendo vidas impías. The command to love your wife like Christ loved the church Y el mandamiento de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia isn't a promise that your wife is going to respond well, no es una promesa de que la esposa va a responder de la forma adecuada, but it doesn't change your duty as the head of your home pero no, eso no cambia tu responsabilidad, tu deber como esposo, to put truth and grace de hacerlo con gracia y con verdad on display in your home. y desplegar esta gracia y verdad en el hogar. But that's why we go back to Peter's command for a moment. Por eso es que tenemos que volver al mandamiento que vimos allá en 1 de Pedro. Live with your wife, Vive con tu esposa, understand her, entiéndela, understand where her hot buttons are, what her, I don't know, hot buttons or angry. okay. Entender qué es lo que a ella le molesta, qué es lo que a ella no sé cómo decir esto, pero lo que le enoja, lo que ella irrita.
¿cómo? Ajá, las cosas que hacen que ella explote. Ah. Know where your wife's buttons are. Sepa dónde es que están los botones de encender a esta esposa que se enoja. And learn to lead her. Y aprenda a vivir con ella. This is why there isn't one formula for everyone. Por eso es que esto es una... Yeah, one formula. Esto es algo universal, esto aplica para todos los esposos. But there is a general principle. Es un principio general. Your wife is unique. Tu esposa es única. You study your wife. Tienes que estudiar a tu esposa. That's another benefit of being married to one wife. Eso es otro de los beneficios de estar casado con una sola esposa. Tienes que estudiar solo a una. It'll take everything I have to understand one wife. Ocupe todo lo que tiene para entender a una esposa. And so, Así que, but you need to understand in order to lead skillfully and graciously. y tienes que entenderla para poder llevar a cabo un buen entendimiento de ella y así saber cómo liderarla. So think about it like this. Your response needs to come out of an understanding of your wife. Piénsalo de esta manera. La respuesta tiene que venir para entender a la esposa, Combined with a sacrificial love for her well-being, combinada con amor sacrificial, and then you will figure out what the specifics need to be. y entonces uno puede deducir o entender cuál es lo que se necesita. Cuando hacemos esa combinación, se logra entender qué es lo que la esposa necesita y entonces se le puede liderar de mejor manera. And you will be daily putting the gospel on display. Y de esta manera también estamos reflejando el evangelio en nuestro hogar. And the reality is, we are somewhere in the middle of these. Y en realidad, en algún momento de esto, Sometimes passive, spellbound, sometimes tyrannical. We're kind of an interesting mix. podemos tener un poquito de todo. Podemos tener un esposo tirano, esposo hechizado, esposo pasivo. Some of us might be more tyrannical, Algunas veces vamos a ser más tiranos, some might be more passive. otras veces más pasivos. But in either case, we are to understand our wives, Pero en cada caso lo que tenemos que hacer es entender a nuestras esposas, sacrificially love them, amarlas sacrificialmente and serve them in the way we relate y servirlas en la forma en cómo nos relacionamos con ellas and lead our home. y liderar nuestro hogar. Friends, you are the spiritual leader in your home. Amigos, ustedes son los líderes espirituales de su hogar. I don't care if your wife may be a very domineering woman. No importa si su esposa es de aquellas mujeres que le gusta dominar. You are still the spiritual leader in your home. Usted sigue siendo, a los ojos de Dios, usted sigue siendo el líder espiritual del hogar. You take care of that home. Tiene que cuidar ese hogar. And yes, we have temptations. Y sí, tenemos tentaciones. And somos we're pecados. sinners too. Y también, We're sinners too. y también somos pecadores. And so, let me give you an example, something that happened to me. Déjenme darles un ejemplo de algo que me pasó a mí. And I may have shared this story with you all on occasion before. Creo que algunos ya les he compartido esta historia antes. But I was just going about my day. It was a very nice day, happy. Estaba en un día cualquiera en el que estaba disfrutando mi día, estaba contento And I came into the kitchen, y fui a la cocina and my son had done something very stupid, y mi hijo hizo algo bien tonto, childish, algo infantil and I needed to rebuke him. y lo tenía que reprender But I got angry. y me enojé. And so in my rebuke, Entonces cuando lo estaba reprendiendo, it went beyond what was deserved. lo hice pensando en lo que merece And so I called him a bad name. y lo llamé de una forma que no debí llamarlo. I called him a knothead.
Lo llamé cabeza hueca o cabeza de maní. It's kind of like saying you're stupid. Como lo mismo que digas tonto, torpe, estúpido. And my son, Y el muchacho se desanimó. and I left. Y me fui. And the Lord started convicting me. Y el Señor empezó a convencerme. And the excuses started going on in my brain. El Señor empezó a exhortarme, pero al mismo momento excusas venían a mi mente. Lord, I should have rebuked him. Señor, yo tenía que reprenderlo. He did something childish. Él hizo algo tonto, algo infantil. So I don't need to apologize to him. Así que no necesito disculparme con él. But the Lord kept Y el Señor continuaba exhortándome, convicting me. convenciéndome. And so I finally went in and talked to my son. Así que finalmente cedí y fui y hablé con mi hijo. And I said, son, what you did was wrong. Hijo, hiciste algo que no estaba bien, que estaba incorrecto. But the way I responded was even more wrong. Pero la forma en que yo te respondí o la forma en que yo actué aún está más equivocada del hecho tuyo. Please forgive me. Por favor, perdóname. And my son said, thanks, Dad. Y mi hijo dijo, gracias papá, You're forgiven. estás perdonado. And from under the table, Y abajo de la mesa o bajo la mesa, I heard my daughter crying. escuché a mi hija llorando. And I heard this little soft voice, Y escuché esa vocecita, Daddy, I love you. papi, te amo. You see, your kids don't have to have a perfect dad. Y si ustedes notan, nuestros hijos no tienen que tener un padre perfecto. They need to have a dad that shows them the way to make things right. Sino un padre que escoge hacer las cosas de la manera correcta. So loving your wife is a messy thing Y amar a tu esposa puede ser a veces un desastre, because you are a sinful person porque tú eres un pecador loving a sinful person. amando a otra pecadora, And even though intentions may be very good and noble, y aun cuando hay intenciones nobles y buenas, we still may get it wrong. aún así nos equivocamos. But that's okay. Pero está bien. If you miss the mark, Si nosotros perdemos el objetivo, make it right. entonces hay que enderezarlo, hay que hacer lo correcto. What your family needs to see Lo que tu familia necesita ver, is a person being sanctified. una persona que se está santificando, que está siendo santificada. You need to show them the way of what it looks like to become more and more Christ-like. Lo que necesitamos mostrarles es que vean en nosotros una persona que se está pareciendo cada vez más y más a Cristo. That's what being the head of your household is all about. Y eso, de eso se trata ser el cabeza de hogar. How are we doing on time? How are we on time? Let me talk about some more general pitfalls Hablemos un poquito más acerca de las trampas peligrosas para los maridos. that apply to all of us, certainly. Esto seguramente aplica para todos nosotros. There is a temptation for the husband as the head to be gracious to his own sins. Hay una tentación para el esposo como cabeza de ser misericordioso con sus propios pecados, Or to be gracious to his own mistakes and carelessness, but not to dispense the same grace to his wife and children. o ser misericordioso con los errores y los descuidos, pero no ser misericordioso o no dispensar la misma gracia a su esposa e hijos When they make the same transgressions. cuando cometen transgresiones similares. So be more gracious to their mistakes than your own. Entonces lo que tenemos que hacer es ser más llenos de gracia con los errores de ellos que con los nuestros. I don't think this is consciously done, but it is human nature. No sé si estamos conscientes de eso, pero así es la naturaleza humana. And you must understand something that the husband is the only person in the family who has no one to confront his sin. El esposo, no sé si ha notado que el esposo es aquel que jamás es confrontado. His wife may confront his sin on occasion, La esposa probablemente confronta en ocasiones,
But in many cases, she will not do so because of what it will cost her in the Pero relationship. generalmente no lo hará porque siente que le puede costar la relación. Just as you don't like colliding with your husband, with your wife, Así que si no pretendemos a enfrentarnos a nuestras esposas, your wife doesn't want to collide with you. tampoco la esposa va a querer confrontarnos. And so sometimes she will pick and choose what she will confront. Y a veces sí nos va a confrontar, pero ella va a escoger con qué nos va a confrontar. And because she doesn't want to spend her relational capital. Porque ella no quiere como volver una relación así un poco tóxica, quizás sería la palabra de moda. Therefore, the husband who truly acts in love toward his wife measures her actions with the same standard by which he measures himself. Por lo tanto, el esposo que verdaderamente actúa con amor hacia su esposa mide las acciones de ella con el mismo patrón con el que se mide a sí mismo. Another thing that I think is very important. Otra cosa que también creo que es importante, It's important for the husband to honor his wife publicly es importante que el esposo honre a su esposa de manera pública, by treating her with respect, patience, and kindness. tratándola con respeto, paciencia y amabilidad. Don't make your wife feel small in public. No hagan que su esposa se sienta pequeñita en público. A husband's speech toward her should never demean or discount her. Al hablar con nuestras esposas, nunca debemos degradarlas o menospreciarlas. It's not just what you say, it's how you say it. No se trata solamente de lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Treat her as the treasure that she is, Trátenlas como el tesoro que ella es. and she will respond Y ella va a responder o va a reaccionar like the treasure she is, como el tesoro que es. or she will start learning to. O al menos va a aprender a hacerlo. So, biblical manhood differs from pagan manhood in that it leads by serving rather than being served. Y la diferencia fundamental entre la masculinidad pagana o mundana y la masculinidad bíblica es que el hombre lidera sirviendo en lugar de ser servido. Now, one thing I think is probably most important that you can bring into your marriage Algo más que es muy importante que lo traigamos a nuestro matrimonio is a commitment to always work on the relationship. es que nuestro matrimonio, el esposo puede aportar a su matrimonio un compromiso de trabajar en esta relación. In other words, teachability. En otras palabras, se trata de enseñabilidad o ser enseñables. Have a commitment to work on your relationship. Cómo nos comprometemos a trabajar en nuestra relación. Wives who feel that their husbands have lost interest in working on their own sanctification and their marriage truly feel hopeless. Las esposas que sienten que sus esposos han perdido interés en trabajar en su propia santificación y en su relación matrimonial, verdaderamente se sienten desesperanzadas. So marriage problems combined with the lack of hope that things can ever improve can very quickly kill off any remaining love in a marriage. Los problemas matrimoniales combinados con la falta de esperanza de que las cosas puedan mejorar pueden acabar rápidamente con cualquier resto de amor en el matrimonio. So don't be that guy. Así que no seamos esos hombres, Be teachable. seamos enseñables. Always be working on your relationship. Siempre trabajemos o estemos trabajando en nuestra relación marital. More questions? How much time we have? Okay, 8 minutes. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Hace algún tiempo una persona vino y me comentó Someone que came tenía un problema con su esposa. and mentioned that he has problem with his Y wife. el problema fundamental era que
aunque ella tenía mucha actividad en su iglesia, una iglesia no bíblica, They are congregating in a non-biblical church. cuando él quería explicar las escrituras, Cuando ella quería qué? enseñar o tratar de transmitir, No le escuché la última parte. ¿Cuando ella qué? cuando él le quería a ella enseñar When she want- algo when he de la wants to Biblia, teach the Bible. algo concerniente a la Biblia, cualquier cosa, Mhm. la persona le decía, no me hables de la Biblia. Entonces la pregunta de esta persona era, ¿cómo hago para guiar a mi esposa? ¿O para cuánto tiempo debo de seguir intentando instruir a mi esposa? Well, you keep on trying. Bueno, tienen que mantenerse intentando. You are the spiritual leader, you are to bring truth into your home. Tú eres como esposo, somos los líderes espirituales y tenemos que traer la verdad a nuestros hogares. The command to love your wife isn't a guarantee that she will respond. Como ya mencionamos, el mandamiento de amar a las esposas y de liderarlas, de amarlas sacrificialmente, no es una garantía de que ellas van a responder como deben de responder. So, Jesus says, you forgive 70 times 7. Por ejemplo, Jesús dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. An obstinate wife falls in that category. Y una esposa obstinada cae en esa categoría. And even if she isn't responding well or is hardened in her heart, Y aun si ella no está respondiendo bien o tiene un corazón duro, it doesn't change the command to love her. eso no cambia el mandamiento de amarla. And what happens is sometimes men think they're loving their wives like Christ loved the church, Y la cosa es que a veces pensamos que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, but they're really using the Bible to try to, as a tool to make their wives submit. pero es que a veces ocupamos la Biblia para someter a las esposas pensando en que como la Biblia no lo dice y queremos forzarlas a que se sometan. And that's a gross misuse of the Bible. Y eso es un mal uso grotesco de la Biblia. And I have counseled those marriage couples Y yo les aconsejaría a estas parejas, where the husband is a tyrant cuando el esposo es un tirano and selectively uses the scriptures he prefers, y él escoge pasajes de la Biblia que él prefiere, that scourges his wife as a whip, to try to control her or to punish her. la ocupa esos pasajes que escoge para poder someterla, para poder manipularla. But suppose you have a real obstinate wife. Pero supongamos que realmente tienes una esposa obstinada Suppose you have a true godly husband. y supongamos que también el esposo es piadoso. You be like Hosea. Tienes que ser como Oseas, You keep loving her la amas. and you keep putting the truth before her. Tienes que seguirla amando y tratarla como esposa. You keep pursuing her in a relationship of truth and love. Hay que seguir buscando mejorar esa relación. And however that specifically works out, Sin embargo, aunque eso puede llevar a que las cosas no salgan como esperaríamos. second question, Matt? También, solo para agregar eso, podría considerarse, porque él tenía la duda si confrontarla con el Evangelio por el patrón que ella tenía de desobediencia a la Escritura, o seguirla tratando como una creyente. Against the Bible. She wants to confront her with the gospel. Yeah, I think we're always about, if she's very obstinate, Sí, creo que sí. Si ella estaba bien obstinada en no someterse, en no estudiar la Biblia, she may not be a believer. probablemente o lo más seguro es que ella no sea una creyente. And then the message for the scripture is evangelism.
Y el mensaje de la Biblia para los incrédulos es evangelicémonos. And that evangelism is expressed in the way he loves her. Y el evangelismo en ese caso se expresa de la manera como él la ama. Acerca de ese mismo matrimonio, porque conozco el caso de cerca. I know that case, and so I'm talking about the same marriage. Tengo una duda respecto a una decisión que el marido necesitaba tomar. So I have a doubt because the husband needs to choose a decision. Ella estaba aferrada a permanecer en esa iglesia donde el pastor ya iba por un tercer matrimonio. She was involved in, she went to remain in the church where the pastor had been married 3 times. Pero él anhelaba pertenecer a una iglesia bíblica y no sabía si moverse a la iglesia bíblica él solo o seguir permaneciendo junto a ella. Well, this woman isn't going to grow in truth underneath leadership that is unbiblical. Esta mujer no iba a crecer espiritualmente bajo el liderazgo de un pastor que no era bíblico. If this pastor is not biblically qualified, Si el pastor no está bíblicamente calificado, truth is compromised throughout that whole body. la verdad está sesgada y afecta a todo el cuerpo. And so the family needs to be under a godly church. Así que toda la familia tiene que estar bajo una iglesia piadosa, bíblica. Now, how he navigates her from here to there, Ahora, ¿cómo es que él se iba a mover de aquí a acá? I don't know, but people need to be under a godly church. No sé cómo es que se iba a mover de una iglesia a otra, pero las personas que somos del cuerpo de Cristo necesitamos estar bajo una iglesia bíblica, una iglesia piadosa, Where they're going to grow in the knowledge and truth of Scripture. en donde van a crecer espiritualmente y van a conocer la verdad de las Escrituras. And when you have gross compromise like that at the top, go ahead, back. ¿Cómo podemos estar seguros de que no vamos a lastimar el corazón de nuestras esposas? How can we be sure that I'm not going to hurt the heart of our wives? Imponiéndole cargas ministeriales en las cuales ellas no han sido llamadas, Put them some burdens on their shoulders. porque There's no, they haven't been called. traigo a memoria lo de un amigo, un colega médico, que la mayor depresión que tienen las esposas de los pastores es esa, que ellas se sienten presionadas a hacer algo en el cual ellas no han sido llamadas, aunque quieran estar en la iglesia como una mujer sujeta a su esposo. Yes, that's a very good. There is, look, if God calls you to ministry, Esa es una muy buena pregunta. Si a usted el Señor lo ha llamado a un ministerio, He's going to call your wife into ministry. también su esposa es llamada a ese ministerio. One of the best indicators of a man's call to ministry Uno de los mejores indicadores de que el hombre ha sido llamado a un ministerio is the woman he marries. es la mujer con la que está casado. I can tell you a lot about a man's call to ministry by the woman he married. Te puedo poner muchos ejemplos acerca de que un hombre ha sido llamado al ministerio por la esposa. If she isn't gifted and called, Si ella tiene dones y ha sido llamada, neither is the man. también el hombre. And that may be that's why you be very careful who you marry. Por eso es que tienes que tener cuidado con quién te casas. But it is, now a wife should submit. Así que una mujer que se sujeta And the husband's going to get the call first. y que el hombre también, en primer lugar, el hombre recibe el llamado And a wife may be very slow at first.
Y a lo mejor a la esposa no va a ser de una sola vez, But le va a ir despacio. But if you're seeing the man is saying, I'm called this way, Pero si el hombre dice, yo he sido llamado de esta manera, and the wife is totally not equipped for that by God, pero si la esposa no está equipada, Dios no la ha equipado para que apoye el ministerio del hombre, then trying to make her fit the good pastor's wife mold entonces se suele hacer que se quiere forzar para que la esposa encaje ahí en el ministerio. may be more than a burden. Quizás más de una carga, y eso incluye quizás más de una carga. It may be tyrannical. Y podríamos volvernos tiranos. So, I don't know what else to say. Does that help? No sé si le respondo o quisiera que le ampliara algo más. ¿Quedan dudas? Sí, la pregunta era hasta qué punto dejar que ella se adapte al ministerio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No como esposa, una mujer sujeta a su esposo. Porque me cuenta un médico amigo de que la mayor depresión de las esposas de los pastores es esa, de que ellas están estresadas por cargos ministeriales que le impone su esposo. O sea, solo para ver si entiendo, no es que el ministerio del esposo la cargue, sino que él le dice, vos vas a estar encargada de esto, de esto y de esto. Sin ella estar. Mató perfecto. Well, there's a difference of work with. Bueno, entendiéndolo de esa manera, la respuesta va a variar un poquito. Yeah, I have a wife and she has to carry a lot of burdens. Ustedes saben, tengo una esposa y ella tiene que llevar bastantes cargas. And it's one of the things that we have to be very sensitive to. Y esa es una de las cosas de las que tenemos que estar sensibles, atentos. And we need to protect our wives in that regard. Y tenemos que, en ese sentido, tenemos que protegerlas. But certainly, my wife ends up doing a lot of things that she wouldn't necessarily want to do. Por ejemplo, mi esposa hace muchas cosas que no necesariamente tiene que hacerlas. By virtue of being in ministry with me. Por ejemplo, de manera virtuosa, me apoya en el ministerio. But God has called her to that and she understands. Y Dios la ha llamado y ella lo entiende. But it is an ongoing thing to protect our wives and our children in ministry. Y nosotros somos llamados a proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos en el ministerio. Very good question, but I'm sure we're out of time, right? Es una muy buena pregunta. Estamos ya sobre el tiempo. Excellent question, and you know to put some more assignment that they need or they can carry. right now? No, I mean just to add. Is that what you mentioned? No, I'm not sorry. I'm sorry. no. Just to add to the answer. Is that okay? So we have to protect the family. So that for that reason we don't have to assign more than chicken and pork. Yeah, I think that's good. Yeah. Okay. Para concluir, hermanos, a su pregunta, tenemos que proteger a nuestras esposas de tal forma que no las pongamos en ministerios que las van a asfixiar o las van a cargar. Esto en el sentido de que a veces, como es nuestra esposa y sabemos que es la persona de confianza y todo eso, y las saturamos, pero una manera de protegerlas es pues también liberándolas un poquito con la carga ministerial. And I think that's what Peter is saying, live with your wife in an understanding way. Y a eso se refiere Pedro cuando dice vivan con su esposa de manera sabia. Understand her and lead her according. Entiéndanlas y pues vivan con ellas sabiamente. Okay, creo que estamos Thank you, man. bien Mucho positivos. calor, right? Muchas gracias.